No existe el otoño sin frutos secos, así que este perfume es perfecto para esta época del año. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelas, locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil, y además el mundillo perfumil versión otoñal, porque es que este perfume a mí me grita otoño, pero así, o sea, en todas sus versiones esto es otoño embotellado. Finis. Ya está, podríamos dejar la reseña aquí, pero no va a ser el caso porque os pienso hablar más en profundidad de él. Se trata del Sound of Donna de Trussardi. Se vino conmigo este verano. Esta ha sido una de las compras que hice en verano. En verdad en verano compré muchísimos perfumes de invierno. De hecho estaba pensando que os podría hacer un haul porque es que yo no sé la de perfumes más invernales, ¿no? Que se vinieron al armario en todos estos meses. No sé, ¿os interesa un haul de compras? Os advierto que ese vídeo seguramente sea largo, ¿eh? Dejadme en comentarios a ver qué opináis. Pero bueno, hoy estamos aquí reunidos, esto suena un poco religioso, ¿no? Bueno, hoy estamos aquí para hablar del Sound of Donna, una composición que si digo que es otoñal es porque es gourmand, basada en el postre Mont Blanc de la repostería francesa. Este de aquí. Este postre es una especie como de tiramisú, entre comillas, ¿vale? Un tiramisú francés hecho con crema de castañas, con mascarpone, con nata montada, tal. Wow, he estado investigando un poco la receta. Ya sabéis que soy golosa y me gusta la cocina y madre mía de mi vida. Tengo castañas en casa. No sé yo si me atreveré con él porque igual es una bomba de relojería hiper mega dulce. Tal vez como este perfume. Pues pudiera ser. Y es que esta fragancia, como digo, es un gourmand de los pies a la cabeza. ¿Y qué entendemos por perfume gourmand? Porque es una cosa que yo creo que todavía no está muy clara. Un perfume gourmand es un perfume que está basado en algo comestible, ya sea un helado, una tarta, una hamburguesa, eso también podría ser gourmand, ¿vale? Algo que tú te fueras a comer y no entrara en el resto de familias olfativas. Por ejemplo, que te huela a fresa, que es comestible, bueno, pues eso iría en la familia frutal. Pero ya si te huele a tarta de nata con fresas, con arándanos, con frutos del bosque, tal, y tiene ese toque como más bizcochoso, eso ya es un gourmand, ¿vale? Y eso que quede claro, porque los gourmand no es que lleven vainilla ni que lleven azúcar. Este perfume no lleva vainilla y es un gourmand de los pies a la cabeza porque está basado en ese postre y madre mía si lo consigo, es que es un olor intenso, muy intenso. Hablemos entonces de su composición. En la salida vamos a encontrar mandarina, almendra verde y magnolia. En el corazón nos encontramos todo un buquet floral de rosa, tuberosa y heliotropo. Recordad que la tuberosa es lo mismo que el nardo, ¿vale? Da igual la palabra que utilice, es la misma flor. Y al llegar a la base vamos a encontrarnos un patchouli fresco, un patchouli que va a romper un poco la dulzura del perfume, acompañado de sándalo y ese acorde de postre Mont Blanc. Un acorde que está construido para darnos esa impresión pues con notas lácteas, así como de nata, de castaña, ¿no? Más o menos por ahí van los tiros. Así que os dejo aquí su ficha y ahora os cuento un poquito más de su aroma. Pues bien, en cuanto a la evolución del perfume, la verdad es bastante escasa. Es un perfume que prácticamente no cambia su aroma, va cogiendo grados de cremosidad, va perdiendo frescura y va ganando calidez. Pero realmente el aroma en sí no es que tenga unos giros increíbles de principio a fin. No. Para mí este perfume es como si cogieras un bol de nata montada. Sabéis que cuando montamos la nata tiene que estar muy fría, ¿no? Ahí con ese bol de aluminio, que muchas veces yo lo meto en el congelador o cosas así, para que esté bien fría y me ayude a ligar la nata. Entonces le estás ahí montando bien, ya cuando tienes así la nata, ¡pa!, bien espesita. De esto que si giras el bol no se cae, ¿no? Que está ahí bien montada de todo el todo. Pues una vez que tienes eso, ahí ya le añades estas notas de frutos secos, que sobre todo para mí predomina la castaña. Una castaña dulce, una castaña ya un poquito confitada, lo que en mi pueblo se llama calboches, castaña asada. Así, pues es una castaña ahí dulcita, y el crujir de la almendra. Para mí esas son las notas más que principales y el corazón, realmente el eje, el ADN del perfume gira en torno a ellas.
Sí es verdad que al principio es un poquito más fresco. Yo al principio sí que le noto más el patchouli, le noto los toques así un poco más florales, pero están como de fondo, ¿vale? Me dan esa frescura, que es lo que os digo que agradezco mucho, porque este perfume me lo compré en pleno julio y no lo he podido utilizar hasta ahora, hasta septiembre, octubre, porque con el calor que hace, no es que no apetezca, es que se sube demasiado esa parte dulce y ya, dolor de muelas pudiera ser, o sea, cuidadito con este y la sobredosificación. Una vez que pasa esa primera fase de frescura que os digo, se empieza a notar alguna otra nota, como por ejemplo el heliotropo. El heliotropo sí que se destaca, empieza a tener más protagonismo en la fragancia, aunque sin llegar a ser protagonista principal. Protagonista principal siempre, de principio a fin, esa mezcla de nata-castaña, o sea, eso es la fase boom. El resto son actores que aparecen así por aquí, pero siempre secundarios. Y en el fondo, ya cuando está empezando a morirse el perfume, es donde se va secando en un sándalo más cremoso. Entonces, es lo que os digo, ¿no? Empieza como frío y se va calentando, dejas ahí la nata y al rato, pues lógicamente, el calorcillo va haciendo su efecto. En cuanto a rendimiento, nos vamos a encontrar una duración de unas 7 horas, lo cual no está nada mal, y una estela moderada alta las primeras horas. Va a ir decayendo, como os digo, pero va a ir decayendo suavemente. Este es un perfume con el que, si nos pasamos un poquito, creo que podemos llegar perfectísimamente a la saturación, al dolor de cabeza, al dolor de muelas. Es dulce, es intenso, es un perfume muy envolvente, entonces precisamente por eso me pega totalmente en épocas más frías. Otoño, invierno, planes más casuales, planes al aire libre, que te vas a dar un paseo, que no sé qué. Para eso me parece estupendo. Ala, encerrarte en una oficina, estar rodeada de gente, llevarla a la clínica, estar con pacientes, etcétera, etcétera, queda totalmente descartado con esta fragancia, a no ser que ponga, ya os digo, una microgota. Entonces sí, pero realmente una pulverización normal, pues eso, hablo de 3-4 sprays, una cosa así, cunden, ¿vale? Cunden bastante y de verdad, insisto, tienden al dulce. Si tenéis problemas con ello, no la cojáis a ciegas ni de coña. Pero ni de coña, de verdad, no, porque creo que puede ser un grave error. Y por supuesto, no se parece en nada a su predecesora, a Donna. Nada, pero son estilos totalmente diferentes. Hablando de aromas similares, de fragancias que pueden ser parecidas, por si la conocéis, si no la conocéis, pues la verdad a mí a la que más me recuerda es al This Is Her de Zadig y Voltaire. Os dejo aquí su imagen y os dejo aquí su reseña, porque de esa sí que tenéis reseña en el canal. Esta es todavía más dulce, más cálida, más cremosa, más envolvente. Esta tiene esa parte fría, pero igualmente juega ligas bastante dulcetonas. Entonces, bueno, si vais por ahí, perfecto, seguramente os encanten, pero si no, de verdad, insisto, estoy siendo pesada, pero es que luego hacéis compras a ciegas y mira que yo no lo recomiendo y claro, y la liamos parda. Entonces, pues no, eso no puede ser. Y por último comentamos tamaños y precios: 30, 50 y 100 mililitros. Esta es de 50 mililitros y creo que es perfecta. Como digo, no necesito demasiados sprays, entonces los 50 me van a cundir bastante. Y de precio, el tamaño grande está sobre los 40 euros. Este me parece que fueron unos 30 o una cosa así, o sea que están muy bien. Por lo que, si me preguntáis si la recomiendo o no, pues la verdad, el aroma me gusta, el aroma es bastante original. Perfumes así de castaña tampoco creáis que hay tantos. Y oye, una castaña dentro del terreno así de perfumes bastante más asequibles, o sea, hablo de que el grande no llega ni siquiera a los 50 euros. O sea, creo que está un terreno bastante bien. No es low cost, pero bueno, está bastante asequible. Entonces me parece una buena opción. Si a eso le sumamos el rendimiento que tiene, perfecto. ¿Cuántos perfumes más caros hemos sacado aquí que luego de rendimiento la liaban parda? Pues unos cuantos. Así que la verdad, si no la conocéis, os la recomiendo. Si queréis algo así casual, algo para salir, algo tal, algo muy desenfadado y muy otoñal, pues nada, el Sound of Donna de Trussards. Así es que eso es todo por la reseña de hoy. Dejadme en comentarios si os apetece la idea esta del haul, un vídeo así más largo, y os enseño dónde han ido mis ahorros estos últimos meses, porque es que compré unas cuantas cosas, muchos,
muchos, ya lo veréis, pero unos cuantos sí han sido. Así que nada, si queréis que os lo enseñe, me dejáis en comentarios, y si conocéis esta fragancia, igual, contadme, porque igual podemos tener aquí un poco de dualidad, y creo que va a haber a mucha gente que le parezca hiper mega dulce y muchos que la amen, así que no sé, dejadme en comentarios, que como siempre vuestras opiniones son más que bienvenidas, porque lo repito miles de veces, la perfumería es algo muy subjetivo, cada uno tenemos una opinión, y lo bonito es eso, lo bonito es compartirlas, enriquecernos, y oye, y ver, porque a mí igual me dura una cosa y a ti te dura otra, pues cuéntamelo abajo y así compartimos con toda la familia de Locuelos. Así que nada, cuidaos mucho, pasad muy buena semana y nos vemos muy pronto. ¡Hasta otra! ¡Chao!